¿Qué tal? Buenos días. La convocatoria de elecciones en pleno verano sigue dejando en el aire muchas incógnitas. La principal quizá es saber si se trata de una estrategia calculada o una huida hacia adelante del presidente Pedro Sánchez. En todo caso, hay dos consecuencias que son inmediatas. El cambio en el discurso para superponer la noticia de las nuevas elecciones sobre el batacazo del PSOE en las anteriores y la ocultación de la crítica interna postergada por el nuevo proceso electoral. Al final, las autonómicas se han convertido en una primera vuelta de una campaña que no acabará hasta el 23 de julio. No podrán decir los partidos, eso sí, que no tenían bien engrasados a sus equipos de campaña, aunque surgen incógnitas, por ejemplo, sobre la participación. ¿Habrá quien condicione sus vacaciones a la cita electoral o aumentará el voto por correo? Queda por ver también si estos comicios influirán en los acuerdos de investidura, sobre todo en las comunidades autónomas. El PP ya ha iniciado los contactos con Vox, donde es necesario su apoyo, mientras el PSOE, ante un Unidas Podemos casi irrelevante, se pone de perfil para negociar con Bildu en Navarra. La búsqueda de 4 niños perdidos en la selva colombiana se sigue con angustia en el país y prácticamente todo el mundo, después de casi 2 semanas de rastreos infructuosos. Los pequeños viajaban junto a sus padres en una avioneta que se estrelló en medio de la espesura. Solo ellos sobrevivieron y parece que siguen vivos, a juzgar por pistas como esta que van encontrando los rescatadores. Lo más angustioso es que estos han podido estar apenas a un centenar de metros de ellos, sin poder localizarlos, lo que nos da una idea de lo difícil que resulta el terreno. El menor de los niños tiene solo 11 meses. Y una aventura que antes solo estaba al alcance de unos pocos se ha convertido en una especie de parque temático para quien pueda pagárselo. Para subir al Everest hoy día ni siquiera hay que dominar la escalada. Y hemos visto las colas de turistas de montaña que tratan de llegar al pico más alto del mundo, con el peligro que supone para ellos. Pero hay otras consecuencias logísticas. ¿Qué hacer con la cantidad de basura que dejan las miles de personas que pasan cada año por el campamento base y sus alrededores? Aquí tienen una imagen del reguero de desperdicio que queda en lo que debería ser un santuario de la sostenibilidad. Hoy, desde luego, está muy lejos de esa imagen. Y comenzaremos también en Moscú, que vuelve a ser atacada masivamente con drones. El problema no es el daño que producen, que es muy escaso, sino la desmoralización que supone para la población ver una guerra que ni siquiera ha sido declarada tan cerca de sus propias casas. Kiev niega cualquier participación en unos ataques que han causado 4 heridos. Es uno de los edificios moscovitas dañados por el impacto de drones. A pesar de estar a cientos de kilómetros de la línea del frente, Rusia sufre un nuevo ataque aéreo con vehículos no tripulados. 4 personas resultan heridas. El Kremlin responsabiliza directamente a Ucrania. El régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista en la región de Moscú y, lo recalco, dirigido a objetivos civiles. En total se utilizaron 8 aviones, todos ellos fueron derribados, explicaba el ministro de Defensa ruso. Pero algunos medios mantienen que fueron más de 25 los drones que atacaron la capital rusa casi al mismo tiempo. Una ofensiva aérea que cuestiona las defensas del país, aunque Putin lo niega. Los sistemas antimisiles de Moscú funcionaron como deberían, satisfactoriamente, aunque hay cosas que mejorar, reconocía el presidente ruso. Moscú anuncia que abre una investigación para determinar la procedencia y fabricación de los vehículos utilizados en el ataque. En la televisión estatal rusa se da cobertura a la ofensiva aérea sobre Moscú, aunque no muy extensa. La población rusa comienza a sentir que la guerra puede llegar a ese lado de la frontera. Estoy pensando en mudarme a un lugar más seguro, dice Olga. Da miedo, te sientas en casa y te imaginas esa cosa volando hacia tu ventana. Es peligroso, dice este otro moscovita. Es muy triste, están apuntando esos drones a casas residenciales, a la ciudad y a personas pacíficas donde no hay sitios militares. Eso es precisamente lo que lleva sufriendo la población ucraniana desde el inicio de la guerra. Solo en mayo, Kiev ha sido atacada 18 veces, 4 este fin de semana, con un fallecido y varios heridos.
En el último, los restos de un dron derribado provocaron un incendio en las últimas plantas de este edificio de la capital ucraniana sin que nadie resultara herido. Y ojo, porque el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica vuelve a advertir de la situación de la central de Zaporilla, que dice que es extremadamente frágil y peligrosa. Rafael Grossi ha establecido en el Consejo de Seguridad de la ONU 5 principios que tanto Ucrania como Rusia deberán respetar para garantizar su seguridad. A saber, comprometerse a no lanzar ningún tipo de ataque contra la planta, que no se use para almacenar armas pesadas o tropas, que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico y que se protejan todas sus estructuras, sistemas y componentes esenciales. Otro escenario que se complica en medio del continente europeo es Kosovo, donde la OTAN va a desplegar 700 soldados más para evitar enfrentamientos. Los últimos disturbios, alentados por la minoría serbia de esta región, hirieron a 30 soldados de la Alianza Atlántica y a 50 manifestantes serbios. Con gases lacrimógenos y granadas, los manifestantes serbo-kosovares trataron de impedir que los alcaldes de etnia albanesa entraran en los edificios municipales para tomar posesión de sus cargos tras los comicios de abril. Este brote de violencia en el norte de Kosovo se ha saldado con 30 soldados de la OTAN heridos y 52 manifestantes. El secretario general de la OTAN, que ya tiene unos 4.000 soldados actualmente en Kosovo, anunció que desplegará otros 700 efectivos para mantener la seguridad. La Policía Especial Kosovar protege ahora mismo los edificios municipales, mientras el jefe de política exterior de la Unión Europea prepara una reunión urgente para restablecer el diálogo entre las partes. Los manifestantes serbios alegan que los alcaldes albaneses no son legítimos porque los candidatos serbios no se presentaron a las elecciones y porque resultaron vencedores con el apoyo de menos de un 4% del censo electoral. El gobierno de Kosovo rechaza por ahora retirar a los alcaldes, como exigen los serbios del norte de Kosovo, que nunca han aceptado la independencia de 2008 y siguen considerando a Belgrado su capital. Bueno, vamos a volver un momento a nuestro país antes de seguir con la crónica internacional para que vean una señal en directo que nos lleva al Congreso, donde el presidente Pedro Sánchez se reúne con diputados y senadores socialistas. En este momento se encuentra hablando el portavoz del PSOE en el Congreso, y lo ven, Patxi López. Se trata probablemente de dar explicaciones y arengar a sus diputados de cara a esos comicios electorales que sorprendieron a prácticamente todos el pasado lunes en esa comparecencia del presidente del Gobierno. Enseguida volveremos a Madrid con nuestra compañera Silvia Mascareño, que nos va a dar más detalles de lo que se está hablando ahora mismo, lo ven en directo en esta reunión. Porque nosotros en esta época también hemos sido capaces de seguir construyendo un país mejor, con más derechos, con más libertades y con menos desigualdad. Por eso Bueno, pues esa reunión se está manteniendo ahora en el Congreso en directo. Mientras Estados Unidos denuncia una maniobra agresiva de un avión de combate chino en el mar de China Meridional, al puro estilo Top Gun, lo van a ver. Un vídeo desclasificado muestra cómo se cruza por delante de la aeronave estadounidense, que se ve sacudida además por las turbulencias. Según el Pentágono, el incidente es parte de un patrón de conducta de los pilotos chinos y se produce en un momento de tensiones muy intensas ya entre Washington y Pekín por cuestiones como Taiwán o un supuesto globo espía chino que fue derribado, ya lo saben, tras atravesar Estados Unidos a principios de este año. Y Corea del Norte vuelve a las andadas con el lanzamiento de un cohete que ha activado las alertas de evacuación en Corea del Sur y Japón. Las sirenas sonando con fuerza en Seúl, también en Okinawa. Ambos gobiernos han activado una alerta que se enviaba además a los teléfonos de los ciudadanos y se emitía por megafonías, instando a que se preparen para la evacuación. Estados Unidos y la ONU han condenado el lanzamiento por aumentar la tensión político-militar en la zona, mientras que Corea del Norte dice que su satélite militar se ha estrellado en el Mar Amarillo por un fallo técnico, o sea que ni siquiera les sirvió el lanzamiento de este cohete militar. Bueno, y estas son fotografías difundidas por el ejército surcoreano después del impacto de ese cohete sobre el Mar Amarillo.
este fragmento cilíndrico de gran tamaño, de unos 2-3 metros de diámetro y también 3 metros de altura. El gobierno afirma que se ha hecho con los restos del proyectil para investigar qué material se ha utilizado y qué nivel de tecnología disponen sus vecinos y enemigos del norte. En Sudán se extiende la tregua, pero los combates entre el ejército y las fuerzas paramilitares no se detienen. Ese que está hablando es el líder del ejército, el general Abdel Fattah al-Burhan, que entre vítores de sus soldados asegura que utilizará la fuerza si el enemigo no obedece o no escucha la voz de la razón. Bueno, pues lo mismo debe estar diciendo ahora mismo su oponente a sus tropas. El conflicto ha dejado hasta el momento más de 730 civiles muertos, más de 5.000 heridos y ha provocado el desplazamiento de 1 millón de personas, 1.300.000, según la ONU. Un tiroteo, otro más, entre policías y presuntos delincuentes ha acabado con 10 fallecidos en México. Según el secretario de Seguridad Pública, los agentes fueron atacados desde varias camionetas blindadas. 4 resultaron heridos, 3 de ellos después de que el coche policial volcara durante el fuego cruzado. Aún así, los policías abatieron a 10 de los atacantes y se incautaron de gran cantidad de munición en al menos 4 de las furgonetas. No ha sido el único, porque también llegan imágenes desde Florida. Esto es una zona donde hay 9 heridos por un tiroteo. La gente intenta correr, huir de esa zona lo más rápido, lo han podido ver, tras escuchar los disparos por un enfrentamiento entre bandas. Esto justo el día en que se celebraba el Día de los Caídos, que es festivo, con las playas de Florida llenas de gente. Entre los heridos hay un bebé. Y un nuevo intento de potenciar la integración regional con la cumbre sudamericana que comenzó este martes en Brasil. Se espera la participación de unos 11 jefes de Estado. La figura más controvertida es la del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que visita a Brasil después de 8 años. Su presencia ha generado discrepancias entre los presidentes convocados por Lula da Silva. El presidente brasileño dice que busca aparcar diferencias ideológicas para impulsar un bloque común. Y en Colombia se cumplen 30 días de la desaparición de 4 niños perdidos en la selva. Un mes, nada menos. El hallazgo de una huella renueva las esperanzas en la búsqueda. Las autoridades están convencidas de que los hermanos están vivos. Dicen que si no, ya los habrían encontrado. Nos genera una nueva iniciativa, nos genera una nueva emoción. Un nuevo y sorprendente hallazgo abre una ventana a la esperanza en Colombia. Se trata de esta huella en el barro de la selva, que según el coronel Fausto Avellaneda, miembro del equipo de rescate, sería de Leslie Mucutuy, de 13 años, la mayor de los 4 hermanos desaparecidos. Esta huella pues es un rastro fresco, que se encontraba a 2 kilómetros aproximadamente de la última huella que teníamos, y pues esto nos da pistas de que aún los niños siguen con vida. Y es que cuando se cumplen 30 días de su desaparición, los esfuerzos de búsqueda no se detienen. Que me permitas agudizar mis sentidos. Que me permitas entrar con certeza. Que me permitas entrar con certeza. Que me permitas enfocarme en traer a esos niños de vuelta a su hogar. Un grupo de 300 militares e indígenas peinan por aire y tierra cada palmo de terreno en busca de nuevas pistas. Emplean reflectores de luz y grandes altavoces para intentar localizar a los menores. Vamos a colocar unas líneas guía, unas líneas de vida con unas cintas que determinan la palabra peligro y encima de ellas vamos a tener unos silbatos para que los niños tengan una herramienta más, la cual puedan emplear para que nuestros hombres pues, puedan encontrar. Los 4 hermanos desaparecieron el 1 de mayo cuando el avión en el que viajaban se desplomó en la Amazonía colombiana. En el lugar del accidente se encontraron los cuerpos de 3 adultos que viajaban con los menores. Entre los fallecidos se encuentra la madre de los niños. Bueno, y de vuelta a nuestro país, donde se superponen como si fuesen unas elecciones a doble vuelta, las pasadas y las próximas elecciones, y esto lógicamente marca todos los titulares. Con las Cortes ya disueltas, una de las principales dudas del momento es saber qué harán los grupos a la izquierda del PSOE. Sí sabemos ya que Ciudadanos no se va a presentar.
Arranca la carrera hacia el 23 de julio. El Boletín Oficial del Estado ha confirmado la disolución de las Cortes. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Aunque no todos los partidos participarán en esa carrera. El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral. Otros aún deciden si lo harán en solitario o en equipo. Izquierda Unida y ECO apuestan por Yolanda Díaz, que ha registrado oficialmente Sumar como partido, mientras Podemos negocia contrarreloj un acuerdo. Para que este espacio político se presente unido. Más claro lo tiene el Partido Popular, animado por los resultados del domingo. España ha hablado alto, ha hablado claro y ha mostrado su firme voluntad de derogar el sanchismo. Pero no lo hemos derogado todavía. Es necesario un empujón más durante los próximos meses. Sánchez se reúne desde hace unos minutos con diputados y senadores de su partido. Bueno, y se lo acabamos de mostrar en directo hace un momento, desde las 11, desde hace solo unos minutos, el presidente Pedro Sánchez se reúne en el Congreso con diputados y senadores socialistas. Vamos a ver si averiguamos de qué está hablando en este momento Silvia Mascareño. En principio parece que para analizar los resultados de las elecciones. ¿Qué sabemos de esta reunión que está teniendo lugar justo ahora? Pues poco sabemos por ahora. Eso sí, Sánchez ha sido recibido con aplausos ante ese grupo parlamentario, su grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, con los que va a analizar los resultados electorales del pasado domingo, que supusieron un verdadero varapalo en muchas comunidades autónomas y municipios para las filas socialistas. Pero sobre todo Sánchez va a hacer un llamamiento a la unidad después de adelantar las elecciones generales. Un adelanto que ha supuesto una verdadera sorpresa incluso para las filas de su partido. Sánchez está intentando hacer ese llamamiento a la unidad, ha analizado esos resultados y ha dicho que a pesar de todo el trabajo durante esta campaña ha sido un trabajo bien hecho, y lo hace ante esos diputados y senadores que acaban de perder el escaño y que en muchos casos intentarán revalidarlo, pero en unas condiciones mucho más difíciles. Estaremos muy pendientes de lo que diga Sánchez a las filas socialistas, pero por ahora, como decimos, ese titular es que Sánchez ha sido recibido con aplausos, que va a analizar los resultados del pasado domingo y que sobre todo va a ser un llamamiento a la unidad de cara al adelanto electoral. Gracias, Silvia. Bueno, esas imágenes que estaban viendo son en directo. Vamos a escuchar un momento al presidente Pedro Sánchez, que ya se está dirigiendo, como pueden observar, a los diputados y senadores de su partido. Lo escuchamos. Para volver a la ley del suelo o suprimir los impuestos a las grandes energéticas o a las grandes entidades financieras y volver a sus, y subrayo, sus amnistías fiscales. ¿Acaso pretendan acabar con las becas para los más necesitados? Bueno, pues ahí está precisamente en su intervención, preparando un poco o dando algunos de los argumentos de lo que va a ser su campaña electoral de aquí al 23 de julio. Mientras, su principal oponente, Alberto Núñez Feijóo, ha estado esta mañana en el Círculo de Economía de Barcelona. En las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país, es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. Los ciudadanos tienen ahora mucha más responsabilidad. Bueno, en clave política, desde luego, se pone por delante una etapa apasionante de aquí al 23 de julio. Ignacio Jurado es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, aquí hay dos teorías. En principio, de las motivaciones. Hay quien dice que esto es una estrategia, una especie de doble vuelta que ya tenía pensada el presidente, y quien opina que es una huida hacia adelante. ¿Usted por qué lado se decanta? Bueno, no creo que fuera una cosa que el presidente tuviera decidido antes de los resultados. Lo que sí que creo es que es una reacción a los resultados porque piensa que de alguna manera esto le puede beneficiar. Yo creo que es importante decir que una cosa es pensar que te puede ir mejor y otra cosa es que te puede ir bien. Yo creo que la situación no es ahora mismo óptima para la izquierda, pero probablemente el presidente pensaba que esperar a finales de año iba a ser peor. Habría tenido unos meses para intentar levantar la situación con la acción gubernamental,
Esto probablemente ha pensado que era francamente complicado y ha pensado que la opción de adelantarlo, si bien creo que son dos opciones que en principio ninguna de ellas podemos decir que claramente beneficia al Partido Socialista, ha debido pensar que esta opción era algo más preferible. Al margen de las especulaciones, hay dos efectos que sí son claros. Uno, que de alguna manera ha robado la celebración o ha marcado el discurso, ha cambiado el pie sobre el discurso, que era precisamente el análisis de las pasadas elecciones. Y dos, que también ha ahogado cualquier crítica interna dentro de su propia formación. Exacto, es decir, había varias ganancias posibles. Por un lado, cortar el ascenso del Partido Popular, o al menos pensar que teniendo un gobierno, vamos a llamarlo zombie, durante 6 meses, podía ser algo beneficioso para el Partido Popular, que sabemos que cuando los partidos claramente encabezan las encuestas, se produce muchas veces el efecto que llamamos de carro ganador. Muchos votantes que puedan estar indiferentes empiezan a apuntarse a aquella opción que va subiendo. Bueno, pues haber pensado que ganando las elecciones del pasado domingo y teniendo unos meses para ir incrementando ese efecto de carro ganador, el PP podía estar aventajado y una idea era cortar esto. Pero por otro lado también, bueno, pues evitar cualquier tipo de problema dentro de las propias filas. Primero dentro del propio Partido Socialista, yo creo que esto era un riesgo algo menor, pero que podía haber aumentado algo de ruido en los próximos meses, y luego obviamente lo que está a la izquierda del Partido Socialista, que las expectativas eran que los próximos todavía meses podían ser de tiras y aflojas y de mucho ruido, y con este golpe sobre la mesa fuerza a que si Sumar y Podemos se tienen que poner de acuerdo, lo van a hacer en menos tiempo y con mucho menos ruido. Claro, una de las claves ha sido precisamente la caída de los apoyos del Partido Socialista, basados en la caída de Unidas Podemos. ¿Crees que en los próximos comicios Sumar, que parece que va a ser la marca en la que se pueden presentar, va a recuperarse? ¿Y quién va a recoger esos votos que no obtenga Sumar? Bueno, yo creo que es difícil de decir, porque el problema que tenemos con Sumar es que como opción claramente constituida sobre la mesa la hemos tenido muy pocos meses y de hecho no ha concurrido todavía a unas elecciones. Por tanto, los datos que tenemos de las encuestas no son de todo concluyentes. Yo creo que lo que sí que podemos saber es que, y esto es casi menos por encuestas y casi por aritmética electoral o mecánica del sistema electoral, que una condición necesaria para que se redite el gobierno de izquierdas es que Sumar y Podemos concurran juntos. Es cierto que cuando ambas fuerzas, si finalmente llegan a un acuerdo, se unan, puede haber algunos votantes en la izquierda de uno o de otro que no estén del todo contentos con esa unión, y por eso yo creo que los recelos que tenían ambas partes, pero es que si no van juntos es prácticamente imposible que obtengan representación en un número suficientemente grande de provincias como para prácticamente hacer imposible el gobierno de izquierdas. Por tanto, estamos ante una condición necesaria. Una vez que esto ocurra, evidentemente no significa que puedan aglutinar todo el voto de la izquierda. Y yo creo que ahí parte de la estrategia del PSOE es esta, es decir, por un lado, forzar que haya acuerdo, pero por otro lado, al plantear tan claramente estas elecciones, recoger el envite del Partido Popular y plantear tan claramente estas elecciones alrededor de la figura de Sánchez, intentar también recoger algo de voto útil de la izquierda. Y eso es probablemente una de las cosas que creo que están en la cabeza del presidente. ¿Crees que va a influir estas elecciones en la formación de gobiernos autonómicos, que es lo que quizá más se pueda retrasar? ¿Crees que se van a esperar ambos partidos a la hora de hacer pactos o no? Yo creo que esto va a tener un efecto. Aquí lo que tenemos es comunidades autónomas con distintos procedimientos de investidura, y en algunas va a ser más fácil dilatarlo que en otras, pero desde luego en el lado del Partido Popular yo creo que aquí va a haber un tira y afloja, en este caso entre el PP y el PSOE. El PP va a querer dilatar al máximo los plazos, incluso ir en aquellas comunidades autónomas que pueda a investiduras en solitario. Y después, si tiene que llegar a algún pacto con Vox, que sea después de las generales, y el PSOE lo que va a intentar es que el PP se retrate lo antes posible. Lo hemos visto en Extremadura, donde parecía que Fernández Vara se iba a ir y de repente quiere intentar formar gobierno, y sospecho que esto es claramente en un marco casi nacional. Intentando el PSOE formar gobierno, lo que va a hacer es que el PP claramente tenga que hacer visibles cuáles van a ser sus pactos. Pues veremos lo que va pasando en estos días, 50 y pocos días que quedan, que van a ser desde luego apasionantes en el plano político. Ignacio Jurado, profesor de la Universidad Carlos III, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero volvemos en un momento. Aún tenemos muchas cosas que contarles, no tardamos. 11:29 de la mañana, seguimos con esta noticia que ha llamado mucho la atención en nuestro país en los últimos días. En el estrecho de Gibraltar hay pequeñas embarcaciones que han sido atacadas por las orcas. Algunos de estos ataques incluso obligaron a rescatar a estas embarcaciones que quedaron sin timón o con vías de agua y a la deriva. Para evitar males mayores se va a proceder a marcar a estos animales. Son cada vez más frecuentes, además, en estas aguas y en las de Galicia. El objetivo es que, sabiendo dónde se encuentran estos animales, las embarcaciones puedan evitarlos. Bueno, vamos a hablar de este extraño comportamiento de las orcas, o no tan extraño. Nos lo va a explicar Javier Almunia, es el director de la Loro Parque Fundación, que colabora precisamente con CIRSE, mejor dicho, que se encarga de la conservación y estudio de cetáceos y que participa en ese marcaje de orcas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, lo primero, esto de las orcas, este comportamiento de atacar embarcaciones, ¿esto es algo que va innato en su naturaleza o lo han aprendido? No, bueno, desde luego no es un comportamiento innato, es algo que han aprendido, que han desarrollado de una manera espontánea. No sé si realmente podemos llamarlos ataques porque son interacciones, no creo que haya una intención desde el punto de vista de los animales de provocar ningún daño, así que el término ataque probablemente no sea el más adecuado. Claro, pero hay una serie de patrones que se repiten, por así decirlo, ¿no? Este golpeo de las embarcaciones, inutilizar el timón, que me imagino que no serán tan inteligentes como para saber que de esa manera dejan la nave ingobernable, ¿no? Debe ser una casualidad. Sí, no, desde luego no comprenden para qué sirve el timón, simplemente es algo que pues no sé, han aprendido a manipular, a tocar, a empujar y depende del estado de la pala del timón, pues en muchos casos se rompe, ¿no? Y también esos golpes que le dan a la embarcación, en algunos casos pues pueden abrir una vía de agua y realmente hay un hundimiento de un velero. Pero no es no es algo que sea habitual, todo lo contrario, apareció hace 3 años. Específicamente con algunos ejemplares de orcas del estrecho de Gibraltar y realmente, pero lo que comentabas, esta recomendación que desde CIRSE y la Fundación se hizo al gobierno para marcar con un satélite los animales y evitar así que los barcos se puedan encontrar con ellas por azar, también nos permite, por otro lado, saber dónde están las orcas y CIRSE está trabajando durante todo este último mes haciendo experimentos e intentando comprender mejor cómo son estas interacciones, cómo llegan los animales, cómo manipulan tanto el timón como el resto del barco, haciendo grabaciones de vídeo y de audio submarinas y exponiéndose a experiencias con estos animales. Claro, hay otro dato que se están planteando los científicos, es que aparentemente hay más de estos animales de lo que suele ser habitual. ¿Esto por qué es? ¿Porque se están desplazando más al sur? No, realmente todos los años las orcas en esta época llegan al estrecho de Gibraltar, siguiendo el atún rojo. Eso es algo absolutamente habitual. Que haya algunos ejemplares más o menos, depende un poco de cómo evoluciona demográficamente el número de orcas en estos grupos. Pero no es que haya una presencia mucho más abundante de lo habitual. Estas orcas se mueven con el atún rojo, llegan a esa zona del estrecho de Gibraltar en esta época del año, en junio o julio, están hasta agosto y a finales de verano se vuelven a dispersar. Unas de ellas van hacia el norte, hacia Galicia, y otras van hacia el sur. Javier, me imagino que se marcarán, bueno, con marcar a una o dos de estos animales basta, porque creo que van en manada, ¿no? Con lo cual se identifica el grupo en el que están, ¿no? Exactamente. Marcando uno de los ejemplares ya puedes conocer el movimiento de todo el grupo. Es cierto que se dispersan a la hora de cazar atunes, pero no se dispersa demasiado el grupo. Siempre que se pueda tener esta información por satélite del geoposicionamiento de uno de los animales, se tiene una idea bastante
bueno, de dónde está el grupo y sobre todo permite establecer modelos de predicción, un poco como los modelos meteorológicos, pues en este caso con la información del satélite y los movimientos de los últimos días de los animales se puede predecir con cierta probabilidad dónde van a estar y desviar a los veleros para que eviten esos lugares. Claro, yo me quedo con dos titulares, Javier, a ver si los corroboras. Uno, que no es que estos animales se hayan vuelto más agresivos, y dos, que esta conducta es aprendida. Luego habrá algún animal o de padres a hijos o de alguna manera que se los está enseñando. Sí, los dos son completamente correctos. Yo no lo consideraría una conducta agresiva ni que se han vuelto más agresivos. Realmente lo que hemos visto en esos vídeos preliminares de la información, de la investigación que se está haciendo, no es una conducta agresiva, es una conducta de curiosidad y de exploración. Desafortunadamente, un animal de 2.000, 3.000 kilos, cuando hace un juego, una conducta exploratoria, pues puede causar graves daños en un velero. Y desde luego sí, es una conducta aprendida. Lo que hasta ahora se ve es que al menos hay 2 ejemplares que han aprendido y pueden transmitir la cultura en estos animales, en las orcas, se puede transmitir de forma horizontal, no solamente de padres a hijos, sino también entre iguales. Si resulta ser algo beneficioso desde el punto de vista ecológico, es decir, les permite conseguir más alimento, seguramente sería algo que verdaderamente se extendería rápidamente. Pero como no es un comportamiento que les produzca una ventaja alimenticia, sino lo que parece es que disfrutan de hacerlo, que les resulta divertido, pues es un poco como los perros cuando juegan con una pelota, que realmente no obtienen ningún beneficio alimenticio de ello, pero desde pequeños, si se les enseña a disfrutar de ese juego, al final lo incorporan en su rutina y les parece algo que quieren repetir, ¿no? Entonces sería seguramente algo que tiene más que ver con un juego o con una conducta de diversión. Sorprendente desde luego esta noticia. Javier Almunia, director de la Loro Parque Fundación, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, del mar a la cima más alta, porque esta semana se han cumplido 70 años desde que el hombre llegó por primera vez al Everest. Un hito que ahora muchos intentan conseguir, pero por la vía fácil, con oxígeno y a veces sin ni siquiera tener conocimientos de alpinismo suficientes. Además, se está provocando una enorme cantidad de basura que dejan a diario los equipos y montañistas que suben, por ejemplo, al campamento base. Hace 70 años, en mayo de 1953, ellos fueron los primeros en subir al pico más alto. Desde Nueva Zelanda, Edmund Hillary, acompañado del Nepal, Tenzin Norgay, lograron llegar a la cima del monte Everest. 70 años después, otro alpinista nepal, Tenzin Sherpa, cuenta cuál es la realidad allá arriba. Muchas empresas, sacos de dormir, zapatos, bolsos, cucharas. Así, en su última subida, explica que retiró más de 200 kilos de basura. Lo denuncia también Garrett, un alpinista que ha subido 13 veces el Everest y en la última encontró desde restos de comida hasta botellas de oxígeno completamente vacías. Cree que la solución pasa por aumentar la vigilancia de los equipos y los montañistas, una opinión muy parecida a la del veterano Sherpa. Exige al gobierno que castigue con hasta $4.000 a quien deje residuos. Se oponen, eso sí, las empresas de excursiones, razonando que es difícil controlar a tanta gente en un sitio como el Everest. De ahí que, sumado a que el hielo de la montaña se está derritiendo, uno de los parajes más impresionantes del planeta comienza a estar en peligro. Bueno, aquí en Canarias hay un montañero y alpinista que no solo ha estado ahí en el Everest, sino también en otros 8.000. Es Juan Diego Amador. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Oye, enseguida te voy a preguntar por esto, Diego, pero espera un momentito porque nos está llegando una información, unas imágenes ahora mismo desde Gran Canaria, donde se ha producido un accidente. Ahí pueden ver el momento en el que están trabajando ahora mismo pues, los servicios de emergencia, la Gran Canaria 1. Ahí no ven una aglomeración muy fuerte, pero este accidente está provocando unas colas enormes en esta vía, en la Gran Canaria 1 en sentido Las Palmas. Ténganlo en cuenta porque si no se han visto atrapados todavía en esa cola, ahí la ven ya, si van a circular, busquen vía alternativa o esperen un poco porque ahora mismo no van a poder. Vamos a ir enseguida en directo a este punto para sacar toda la información, para obtener toda la información, pero
Volvemos a esta noticia de la que estamos hablando, de la cantidad de desperdicios acumulados en esta zona, el campamento base del Everest y otras zonas en este lugar. Diego, que es que cada uno sube esa montaña a su manera, ¿verdad? Los hay que lo suben con espíritu alpinista, montañero, y hay otros que casi como turistas de fin de semana, ¿o estoy exagerando? No, lo que estás comentando es totalmente cierto. Este espectáculo lo llevamos viendo los últimos años y concretamente en estas últimas temporadas cada vez es mayor, ¿no? El Everest es la montaña más alta del mundo, se ha comercializado muchísimo y eso es un poco pues lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Hay muchísima gente con ganas de subir y muy poca ética en las empresas que están gestionando este turismo de altura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque lo normal es que, no sé, aquí soy ignorante, esto es como cuando uno se va de acampada, que después al bajar se traiga toda su basura, o alguien se encarga de recoger, o debería encargarse de recoger todo eso. Vamos a ver, desde que yo estuve hace 19 años, en el año 2004, ya existía esto que están hablando algunos supuestos especialistas, que era que tenías que dejar una tasa en torno a $3.000 para, digamos, de alguna manera garantizar que ibas a retirar los residuos. Pero eso no está funcionando porque nadie va allá arriba a comprobar exactamente quién es el que cumple con la cuestión ética de que básicamente tienes que traer todos tus residuos a casa tal y como has tenido la capacidad de llevarlos hacia arriba. Y al no poderlo comprobar, pues al final los residuos están quedando ahí. Y sobre todo porque las expediciones que de manera deportiva vamos allá arriba somos muy pocas y con muy pocas personas. En el caso que estuvimos nosotros fuimos todos escaladores. Ahora mismo las expediciones comerciales están moviendo en torno a 20, 30 clientes. Por eso están ocurriendo pues, las saturaciones encima y los problemas de bajar los residuos que está habiendo ahora, ¿no? Claro, yo me imagino que esto obligará también a las zonas donde más se acumula gente a tener algún servicio o algún tipo de saneamiento general. ¿Existe? Bueno, se trata de poner algo de organización arriba, sobre todo por los líderes de las expediciones comerciales, decirle a sus clientes dónde deben ir a hacer sus necesidades, pero al fin y al cabo esos residuos difícilmente tampoco se pueden retirar, sobre todo a partir de 8.000 metros, que son esas imágenes que estamos viendo ahora y de manera lamentable. De hecho, incluso son imágenes que yo reconozco perfectamente ese territorio porque he estado por allí, pero desde luego que no tenía la cantidad de residuos que tienen ahora. Hasta 6.000, 6.500 metros se puede sacar residuos con un helicóptero. De ahí para arriba los helicópteros no pueden subir. Entonces los residuos quedan, más con el problema del cambio climático que está habiendo ahora. El deshielo hace que todos los residuos acumulados año tras año pues empiecen ahora a salir a superficie, ¿no? Hemos visto estos días, Diego, incluso vídeos de personas a las que se les está enseñando a última hora nociones básicas de alpinismo. Claro, quizá el peligro es que se banaliza, ¿no? Un ascenso como este, que es tan duro, tan peligroso también, y al ver tanta gente, al verlo como casi como un atractivo turístico, se le pierde el miedo. Efectivamente, Roberto, eso es lo que está ocurriendo. Es una montaña que se ha hecho muy accesible, es decir, ahora mismo los helicópteros prácticamente te pueden llevar como cliente hasta el campamento base y a partir de ahí los sherpas te ponen escaleras, te ponen cuerdas y tienes la vía abierta para subir hacia la montaña. El problema viene cuando las cosas no salen bien. En este momento estamos hablando de en torno a 15 víctimas y 2 desaparecidos en lo que vamos de temporada. Ya cada uno tiene que decidir si una montaña vale una vida. Para mí no la vale y ese es el gran problema que estamos teniendo en esta montaña. Ahora se ha convertido más allá que de un objeto de culto, un objeto de coleccionismo y bueno, sobre todo gente con muchísima capacidad adquisitiva que tiene la posibilidad de pagar $60.000 porque le suban a hacerse una fotografía y poderla publicar en Instagram digamos en la cumbre del Everest, ¿no? Pero eso se aleja muchísimo del verdadero espíritu de aquellos hombres que hace ahora mismo 70 años, en 1953, subieron por primera vez al Everest, que eran auténticos exploradores y aventureros, ¿no? Claro, es la aventura frente al espíritu del selfie, por así decirlo. Juan Diego Amador, muchas gracias por atendernos un día más. Un abrazo. Un abrazo para todos. Saludos. Bueno, les había dicho hace un momento que las colas en la Gran Canaria 1 eran en sentido Las Palmas de Gran Canaria. Es justo al contrario, es sentido sur. Un gran atasco en la Gran Canaria 1 que nos va a explicar Tania Sánchez. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tania, cuéntanos.
Muy buenas para las personas que no estén en carretera, sobre todo los que van de sentido Las Palmas de Gran Canaria al sur. Un vuelco de un camión cisterna es el que ha provocado este atasco. Este vuelco fue contra un turismo hace más o menos 1 hora y media y como ven la Gran Canaria 1 está totalmente colapsada. El incidente fue sobre las 11 de la mañana y se vio perjudicado pues ese camión cisterna y también un turismo. Ha tenido que ser evacuado de ese turismo un menor de 6 años que ha sido trasladado al materno infantil de Gran Canaria. Eso sí, nos comunican desde el 112 que con carácter leve, pero tenían que tenerlo en observación. Sin embargo, tanto el conductor del vehículo como el conductor del camión cisterna han podido salir con su propio pie y han rechazado ese traslado hospitalario. Ahora en esta Gran Canaria 1 están trabajando para retirar ese material inflamable, bomberos y también el consorcio de carreteras. Y última hora, el Gobierno de Canarias ha activado el Plan Especial de Protección Civil y Transporte de Emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera. La isla está completamente atascada, como recuerdo desde La Laja comienzan esta caravana kilométrica y las únicas opciones para poder salir de la capital es la carretera Gran Canaria 800, que es la vía paralela a la carretera vieja que se le llama, que es la que va por Los Hoyos, Ginamar y Telde, pero también está algo colapsada con mucho más tráfico del habitual, Roberto, porque hay un inmenso tráfico por esa vía. Alternativa ahora mismo debe estar también, gracias Tania, pues completamente colapsada. Se veía hace un momento, lo estaban viendo en esas imágenes, como el camión grúa que está tratando de despejar la carretera, está maniobrando y ya ha interrumpido completamente el tráfico, no deja ahora mismo ni un solo carril, o sea que si no está todavía metido en ese atasco, una auténtica ratonera para conductores hoy, pues casi es mejor que espere un rato porque ahora mismo no va a avanzar un metro. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Cuéntenos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la mañana de momento va bien, ya tenemos el programa organizado. Hoy vamos a aludir a esa convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio. Que nos pilla a todos en periodo vacacional, por eso ya son muchos los que han pedido ese voto por correo y eso ya se nota en las oficinas de correo, sí, ya hay aglomeraciones y además, por otro lado, pues el sindicato está pidiendo una mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores de las oficinas de correo. Y a todo esto también hay que sumar que en pleno periodo vacacional, pues ya no son los que nos pilla fuera muchos de vacaciones, sino que nos pueden convocar para estar en una de esas mesas. ¿Podemos nosotros de alguna forma eximir esa responsabilidad? Desde Facua piden alguna de esas exenciones. Podemos hacernos los locos, como quien dice, cuidadito porque tiene consecuencias. Y hoy vamos a abordar este asunto, pero más temitas. Sí, también vamos a hablar de las contraseñas que utilizamos habitualmente en nuestras redes sociales o en nuestros correos electrónicos. ¿Qué pasa si nos olvidamos de esas claves? ¿Se puede poner en riesgo nuestra seguridad, la seguridad de nuestros datos? ¿Cuáles son las claves más habituales? Lo vamos a ver con detalle y fíjense que también hablaremos del regreso de Batman. Sí, nada más y nada menos, Batman ha regresado y lo ha hecho a las calles del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha regresado, ha vuelto en búsqueda de justicia. Eso es lo que asegura. Justicia para todos los vecinos de la zona y por eso ha decidido pintar de negro las líneas amarillas que están en las calles de ese barrio para que todos los vecinos puedan aparcar. Nosotros no sabemos si le va a salir un poco caro esto de buscar justicia. Lo que sí sabemos es que nosotros vamos a emprender una misión para desenmascarar a ese Batman que está circulando por esas calles de la capital Gran Canaria. Todo esto y mucho más a las 12, ya saben, aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, qué curiosa la historia de este Batman, tapando líneas amarillas. Bueno, lo veremos dentro de un momento en Ponte al Día. Nosotros nos fijamos en la previsión del tiempo ya. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. Buenos días, con lo difícil que es aparcar, ¿verdad? Con lo difícil que es aparcar y ahí está. Bueno, Batman, debería ser Blackman, porque las va pintando, ¿no? Todas de negro. Pues sí. Bueno, la península sigue las consecuencias de esas fuertes lluvias de los últimos días. Vamos a seguir hablando de eso, porque efectivamente siguen las tormentas en muchos puntos de la península y pese a todo, fíjate que los embalses, lejos de subir, siguen bajando. Mira, esto es lo que se conoce como un flash flood o una inundación. En pocos minutos vas a ver cómo esta calle se convierte de verse el asfalto precisamente, bastante negro, a un río completamente que se lleva pues toda esa basura, todos esos contenedores. Este es otro
en Molina de Segura, en pleno centro casco urbano, pues a los 2 minutos estaba así, como lo estás viendo ahora. Continuas precipitaciones que han hecho pues que se inunden muchísimas zonas de nuevo, sobre todo en la región de Murcia. La comunidad murciana es la más afectada. La salida al Mar Menor también está colapsada, casi ni se ve el pavimento. Bueno, hay numerosas inundaciones en muchos sitios y concretamente la comunidad más afectada ha sido esta, la de Murcia. Estas son imágenes que ha cedido Meteo Orihuela para que podamos hacernos eco de todo lo que está pasando allí. De la península nos vamos a venir a Canarias, porque fíjate en esto, el rayo Roberto, verde famoso. El rayo verde. Es la primera vez que se ve el rayo verde, bueno, la primera vez, pero es una imagen de Roger que ha pues tenido la suerte de captar. Se trata de ese fenómeno meteorológico que le negaban incluso a los marineros, pensando que eran una leyenda y que no, y que ocurre. Justo el último rayo del atardecer, ¿verdad? O el primero de la mañana, porque sí, y solo se tiene que dar que la atmósfera no tenga turbulencias, que sea una atmósfera muy limpia y justamente o a la salida o a la entrada del sol, la atmósfera actúa como un prisma y al refractar la luz, esa luz blanca, lo que nos llega a nosotros es ese rayo verde de Julio Verne, que efectivamente quien lo vea pues vivirá enamorado eternamente, decía, ¿no? La novela romántica. Bueno, pues se ha podido ver en La Palma y es de Roger esta fotografía que nos ha cedido. Nos quedamos con la previsión porque en las próximas horas no creo que volvamos a ver el rayo verde, porque lo que nos llega es esto que tenemos por aquí. Se nubla la cosa. Un frente nuboso, hombre, el primero desde hace muchos días. Tampoco va a ser gran cosa, pero sí es verdad que ese frente va a recorrer el archipiélago de oeste a este y nos va a dejar algunas precipitaciones que otras. De momento hoy seguimos con esas nubes de evolución que van creciendo en puntos del interior de medianías. Lo vamos a ver claramente en el modelo a 500 hectopascales. Estos son como unos 3.500 metros de altitud, 5.500 metros de altitud aproximadamente. Mira, aire frío en un embolsamiento en esta zona que se va, ese es el que nos trae ese frente, y otro que nos llega por aquí, y a este no le vamos a quitar ojo porque la próxima semana nos puede traer alguna cosa sorpresita que otra, sobre todo en las islas occidentales. Vamos a ver si se siguen cumpliendo los modelos de previsión. De momento ese sí que traería agua, ¿no? Este nos traería un poquito más de agua, pero ya te digo que de aquí a allá se puede desinflar bastante. Vamos a ver la previsión de la precipitación de ese frente que acabamos de ver en la imagen de satélite. Fíjate cómo llega desde aquí. Otros días atrás veíamos cómo crecía la nubosidad desde dentro, pero ahora, mañana, durante las próximas horas desde esta madrugada, ya llega por el noroeste y nos va a dejar precipitaciones barriendo durante esta madrugada en La Palma, en El Hierro, y luego ya a primera hora de la mañana en Tenerife, también mañana en Gran Canaria, y de salida saldrá por Fuerteventura y Lanzarote, dejando también, y La Graciosa, dejando también precipitaciones. Claro que cuando salga saldrá mucho más debilitado. Así que el modelo para mañana, la previsión para mañana, lo que marca va a ser nubosidad con humedad suficiente, que también va a interaccionar con el relieve, y eso va a hacer que descargue precipitaciones sobre todo al norte de las islas de mayor altura, especialmente por la mañana en las occidentales y por la tarde alguna gota también en las orientales. Con viento del noroeste flojo, temperaturas que pese a esto no van a bajar, las mínimas sí, porque cuando está nublado las mínimas no bajan tanto, entonces se mantienen un poquito. Y la situación marítima con un poquito más de oleaje también por el noroeste. Oye, ¿qué es un oso panda sin manchas oscuras? Emilia, pues puede ser un oso panda. Un dálmata blanco, como una vaca sin, ¿no? O un oso panda curioso puede ser también, porque mira, te voy a enseñar... Bueno, antes del oso panda, espérate, te voy a enseñar un oso panda que se subió a un coche y que los agentes en Nevada tuvieron que rescatar de esta manera. Imagínate, con una cuerda se escondieron detrás de un árbol y de ahí tiraron de la cuerda para abrir la puerta del coche, y que el oso pardo, que en esta zona es muy común, sobre todo en primavera, pues pudiera salir. Efectivamente, imagínate a la gente escondido allí detrás, porque dice, ojo, que este me ve y me dice, a ver, ¿que no me quieres llevar en coche? ¿Cómo que no? Voy contra ti. Pues no, se escondieron, mira, ahí lo vemos, es enorme, ¿eh? Imagínate la familia cuando fue a buscar el coche. Yo imagino el que se subió al coche y fue a arrancar y miró detrás en ese momento, ¿no? Yo creo que no llegó a subirse al coche, porque si no, no estaría vivo, me parece a mí. Y lo que me contabas tú de un oso panda albino, fíjate que es el único en el mundo que puede ser de esta especie. Interactúa con los demás porque se ha visto en un parque nacional, en el Parque Nacional de Sichuan, en China, y es el único de esa especie, calculan los investigadores, que tendrá como 5 o 6 años que se ha podido captar. Desde luego, él vive ahí tan tranquilo con sus colegas y no hay quien lo mueva, y se parece mucho, lo que eso sí, le faltan sus manchitas negras. Hombre, sí, mío. Pero mira, cuando nieva no habrá quien lo encuentre, ¿eh? Porque, eso claro, tan también blanco, es verdad. ¿no? También Es verdad. Bueno, pues es lo que nos faltaba por ver, un oso panda albino, ¿eh? Ahí lo tenemos. Vivir por ver. Gracias, Emilia, será hasta mañana. Venga, nos vamos a ir con una última imagen en la que vamos a mostrarles, bueno, unos garabatos, pero hay garabatos y garabatos, ¿eh? Algunos son considerados un arte
y tienen hasta su competición mundial. Por ejemplo, en Ámsterdam se han reunido artistas de todo el mundo en torno al concurso Red Bull Doodle Art. 62 finalistas presentaron sus creaciones ante un jurado de expertos, entre los que se encontraba el artista británico Sam Cox, también conocido como Mr. Doodle. La ganadora de este concurso se llama Chiara Croce, es de Italia. Aquí ven algunos ejemplos y también la ganadora. Con esto les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!